Hollywood brilló una vez con luces, alfombras rojas y estrellas celebradas como iconos impecables. Claro, Paul Newman expuso una vez sin rodeos una verdad que asombró a toda la industria detrás de las sonrisas y los Oscar dorados. Muchos eran portadores de una oscuridad mucho más aterradora que cualquier villano que hubieran interpretado en la pantalla. Habló de madres estrellas que convertían a sus hijos en víctimas, de actores poderosos que atraían a menores a habitaciones cerradas y de gigantes que daban puñetazos que hacían que sus colegas se desplomaran en pleno plató. Ya no se trataba de papeles sacados de un guión, sino de crímenes que Hollywood había ocultado durante décadas. Y en la lista, Newman reveló el último nombre que seguro que le producirá un escalofrío. Errol Flynn, el gallardo Robin Hood juzgado por cargos con 2 chicas, a finales de los años 30, cuando se estrenó Las aventuras de Robin Hood. Millones de espectadores de todo el mundo corrieron a los cines para ver a un joven Flynn. Su sonrisa radiante, sus ojos traviesos y su inigualable encanto aventurero. La revista Photoplay de la época lo llamó el hombre que toda mujer anhelaba y todo hombre quería ser. Pero bajo esa aura resplandeciente, la vida real de Flynn estaba rodeada de ruidosos rumores, susurros que se extendían desde Beverly Hills hasta Sunset Strip. Y el clímax llegó en 1942, cuando fue juzgado en Los Ángeles por cargos relacionados con 2 chicas menores de edad. El Los Angeles Examiner salpicó las portadas durante meses, incluso imprimiendo un titular ardiente, Robin Hood, en el banquillo de los acusados. En el juicio, los fiscales describieron escenas en el interior de un lujoso apartamento de Hollywood Hills donde Flynn organizaba a menudo fiestas que duraban toda la noche. Un testigo anónimo dijo al Daily News, la habitación estaba siempre llena de humo y risas ruidosas. Flynn entraba como un rey, rodeado de caras demasiado jóvenes para entender tanto lujo. El juicio atrajo a multitudes, aficionados, periodistas e incluso corresponsales internacionales. Sin embargo, al final, Flynn fue absuelto. Al salir del tribunal, encendió un cigarrillo y sonrió, las mujeres seguirán adorando a este Robin Hood. Ese comentario llegó a oídos de Paul Newman, que más tarde dijo a sus amigos, nunca había visto la arrogancia tan desnuda, así que Flynn salió libre llevando su desafío. Variety lo llamó el triunfo de Robin Hood sobre la justicia, pero muchos dentro de Hollywood sabían bien que detrás de la Kittle se escondía toda una red de poder. Desde grandes estudios como Warner Brothers hasta periodistas dispuestos a guardar silencio para proteger a una estrella rentable. Aunque absuelto, Flynn siguió perseguido por un sinfín de rumores. En 1945, la periodista Sheila Graham, del Hollywood Citizen News, escribió, si las paredes de la mansión de Errol Flynn pudieran hablar, contarían historias que Hollywood nunca querría oír. En su mansión de Mulholland Drive, Flynn organizaba fiestas de un día de duración en las que el vino corría como un río y la mayoría de los invitados eran chicas demasiado jóvenes para darse cuenta del peligro que corrían. Un detalle escalofriante apareció en las memorias de un sirviente anónimo que una vez vio cómo Flynn obligaba a los invitados a cantar hasta que él quedaba satisfecho. Cualquiera que se resistiera era expulsado en el acto, incluso incluido en la lista negra de cualquier plató en el que Flynn apareciera. Nunca se verificó, pero añadía capas al retrato de un hombre a la vez seductor y aterrador. La muerte de Flynn en 1959 pareció una maldición sobre la vida que había llevado. Con solo 50 años, murió en Vancouver, Canadá, tras lo que se rumoreaba era una huida de las deudas y susurros que no cesaban. El informe del forense señaló que su cuerpo era el de un hombre de más de 70 años. El público quedó estupefacto y el New York Post publicó un titular mordaz, la muerte de Robin deja tras de sí un legado de películas y secretos. Lo que más heló a la gente fue que, a pesar de las sombras, Hollywood seguía elevando a Flynn a la categoría de leyenda. La imagen heroica y audaz de Robin Hood se mantuvo intacta, mientras que la oscuridad que había detrás quedó enterrada bajo capas de silencio. Pero Errol Flynn no fue el único. Al mismo tiempo, había una estrella con una imagen aún más santa. Sin embargo, detrás de esa dulce belleza había una madre despiadada que helaba a todos a su alrededor. Esa era Joan Crawford. Capítulo 2. Joan Crawford, la tirana, la madre que usó la fama para atormentar a sus hijos. Paul Newman se recostó una vez en una silla de madera durante una entrevista concedida en 1979 al New York Times. Su mirada se clavó fríamente en la reportera, haciendo que la sala de Manhattan se sintiera repentinamente pesada. Dijo con su voz profunda, nunca creas que un Oscar puede ocultar la oscuridad de una familia. Joan Crawford es la prueba más clara. Una noche de marzo de 1946. Estados Unidos contuvo la respiración cuando Crawford,
vestida de raso blanco, subió al escenario para recibir el Oscar por Mildred Pierce. La sala brillaba. Dorothy salpicó su portada, la reina de Hollywood ha renacido, pero solo unas horas después, en su mansión de Brentwood, ese resplandor se convirtió en pesadilla. Una criada, cuyo testimonio publicó más tarde Los Angeles Daily News en 1981, reveló que justo después de la celebración, Crawford sacó de la cama a su hija adoptiva, Christina, que entonces tenía 11 años. La obligó a ponerse ante un espejo y cantar el himno nacional estadounidense. Cuando Christina vaciló, una bofetada brutal la derribó al suelo de mármol. El fuerte crujido resonó en toda la casa. Aún lo oigo en mis sueños, dijo el testigo. Christina describió más tarde su infancia en Mommy Dearest como un infierno dorado. Las perchas se convirtieron en látigos. Los ceniceros de cristal se convirtieron en armas. Una compañera de clase recordaba en un especial de ABC News, con el calor abrasador de julio, Christina seguía llevando manga larga. Cuando le pregunté, susurró, mi madre no quiere que nadie vea los moratones. Los abusos iban más allá de las palizas. Crawford colocó un reloj de arena en la habitación de su hija, obligando a Christina a permanecer inmóvil hasta que cayera cada grano. Si se volcaba, el castigo se duplicaba. Un diario filtrado de una empleada doméstica decía, una vez hizo que Christina se arrodillara ante un crucifijo en el salón durante horas, gritando, deberías dar gracias a Dios por tenerme como madre. Parecía un ritual retorcido dentro de una mansión. La crueldad residía en el contraste. Hollywood alababa a Crawford como la madre modelo. La revista Life incluso publicó una foto suya en portada rodeada de sus hijos adoptivos en mayo de 1950, pero el fotógrafo Lawrence Sheller recordó más tarde que justo antes de la sesión, Christina había recibido tal paliza que se le rompió el peine. Minutos después, se vio obligada a sonreír para la cámara. La pesadilla continuó incluso después de la muerte de Crawford en 1977. Durante la lectura del testamento en Manhattan, la sala se quedó helada cuando el abogado leyó la escalofriante frase, por razones que ellos bien conocen, Christina y Christopher, los hijos más perjudicados, se vieron privados de una herencia millonaria. El Washington Post lo calificó como el testamento más frío de la historia de Hollywood. Un abogado presente susurró, fue la única vez que vi a una madre vengarse de sus hijos incluso después de muerta. Paul Newman en declaraciones a Esquire Sal puede que Crawford fuera una reina en la pantalla, pero en casa era una tirana. Lo más aterrador es que seguía encontrando formas de castigar a sus hijos incluso después de muerta. Si John Crawford infundía horror mediante palizas y un control retorcido, la siguiente figura mencionada por Newman inspiraba miedo mediante secretos escandalosos y vicios indulgentes. Era Bing Crosby. Capítulo 3. Bing Crosby, el padre infernal que pegó a sus hijos hasta que dos se quitaron la vida. Le llaman el rey de la Navidad, dijo amargamente Paul Newman a Esquire en 1982, con los ojos brillantes de ira contenida, pero para mí, no era más que un carcelero disfrazado de ángel. Bing Crosby, la voz de oro de Estados Unidos, el hombre que convirtió White Christmas en la canción más vendida de la historia. En los años 50, la revista Life lo glorificaba con reportajes sobre familias felices. La NBC lo apodó el padre modelo de América. Pero dentro de su lujosa mansión de Home Hills, sus hijos vivían con un miedo implacable. Gary Crosby, su hijo mayor, lo reveló en sus memorias. Going My Own Way, 1983. Había noches de invierno en las que me aferraba a la almohada, temblando en un rincón, escuchando sus pasos en la escalera. El corazón me latía con fuerza. Cuando la puerta se abría de golpe, la pesadilla comenzaba de nuevo. Llevaba un cinturón en la mano y cada latigazo que me daba en la espalda me hacía desear desaparecer de este mundo. En Hurricane Love, Gary rompió a llorar. Nunca me abrazó, nunca dijo una palabra amable. Lo único que recuerdo es su fría mirada mientras me pasaba el cinturón. Sus otros hijos también sufrieron. Lindsay Crosby fue hospitalizada varias veces para recibir tratamiento psiquiátrico en el Cedar Sinai. Sus amigos decían que cada vez que oía música navideña en la radio, temblaba y sudaba como si hubieran vuelto los latigazos. Dennis Crosby nunca pudo escapar del trauma. Antes de quitarse la vida en 1989, dejó una nota escalofriante. Aún oigo sus gruñidos en mi cabeza. Intenté perdonar para olvidar, pero cada Navidad, la pesadilla volvía. Estoy demasiado cansado. Un año después, Lindsay también acabó con su vida con una pistola. El Los Angeles Herald Examiner publicó el frío titular, Los hijos de Christ King mueren en noches de invierno. En una investigación de Los Angeles Times de 1992,
Un antiguo músico de la gira reveló, me quedé fuera del camerino, oyendo a gritos el chasquido de algo golpeando, luego los sollozos de un niño, luego el silencio. Todos lo oímos, pero nos apartamos. Hablar significaba el fin de tu carrera. El debate sobre la crueldad de Crosby fue intenso. El Washington Post citó a psicólogos que culpaban a su dura infancia con padres alcohólicos, pero Newman lo descartó. En un panel de Hollywood Reporter en 1985, espetó, no culpéis a su infancia, pegaba a sus hijos porque disfrutaba del poder. En el escenario, controlaba a la multitud con su voz. En casa, quería el mismo control sobre su familia. Lo más escalofriante fue el silencio de Hollywood. Todo el mundo lo sabía, pero nadie hablaba. Los estudios necesitaban un Bing Crosby perfecto para vender discos y brillar en la pantalla, así que los gritos de auxilio quedaron sepultados bajo el timbre de Blanca Navidad. Paul Newman sacudió la cabeza y, de repente, mencionó otra figura, no un padre, sino una mujer de ojos afilados como dagas y voz ronca e hipnótica, aclamada como símbolo de la belleza y el encanto. Tras el telón se escondía una fría manipuladora, dispuesta a explotar el amor e incluso la guerra en aras de sus ambiciones. Así era Marlene Dietrich. Capítulo 4. Marlene Dietrich, la diosa manipuladora que convirtió el amor en tragedia. Una noche de septiembre de 1955, en una fiesta de la alta sociedad de Beverly Hills, se abrieron las puertas. Marlene Dietrich entró con un elegante smoking negro pitillera en mano, ojos afilados como cuchillas. La conversación murió. Un periodista de Los Angeles Times que estaba presente recordó, la habitación bajó unos grados. Todos sintieron que había entrado para elegir a su presa. Dietrich no era solo la estrella del Ángel Azul de 1930, transformaba la seducción en poder. Cada relación era una jugada de ajedrez. Los hombres quedaban cautivados por su fingida ternura, las mujeres por su rara audacia, pero el patrón aterrador era que los que entraban en el juego de Marlene terminaban rotos, agotados u olvidados. El gigante del cine francés Jean Gabin, considerado en su día como el hombre al que más quería Marlene, entró en una espiral de depresión tras su marcha y se retiró al aislamiento. El famoso escritor Eric Maria Remarque fue explotado como una tarjeta de crédito viviente. Los amigos decían que cada vez que aparecía Dietrich, sus derechos de autor se esfumaban en sus fastuosos viajes de compras y fiestas. También dejó cicatrices en los círculos lésbicos secretos de Hollywood. Los rumores la relacionaban con Greta Garbo, la diosa de hielo de la MGM. Poco después, Garbo se retiró a una soledad más profunda, ocultándose del mundo durante décadas. Con Mercedes de Acosta, la afamada guionista Dietrich supuestamente utilizó sus contactos antes de abandonarla. De Acosta acabó en la indigencia y rehuyó morir en la oscuridad. Incluso se rumoreó que Claudette Colbert estaba implicado. Cuando Colbert prefirió su carrera a un turbio romance, Dietrich rompió lazos con ella, dejando a Colbert atormentada por las habladurías durante años. En París, la historia de Edith Piaf era aún más oscura. Tras un romance con Dietrich, Piaf cayó en el alcohol y los somníferos. Sus amigos recordaban que se derrumbaba entre bastidores sollozando, un amor que solo existía por un lado. La sombra de Marlene empujó a FP aún más por el camino de la autodestrucción. Hollywood también tuvo lo suyo. En 1961, Hollywood Reporter informó anónimamente de una joven actriz que rompió su contrato de $1 millón para seguir a Dietrich. Meses después, abandonada, perdió los rollos, se ahogó en deudas y la encontraron ahorcada en su apartamento de Santa Mónica. Su nota decía solo 3 palabras: te odio. Ni siquiera su hija se salvó. María Reva escribió en sus memorias de 1992 que su infancia transcurrió viendo a su madre utilizar a hombres y mujeres como accesorios. La dejaban entre bastidores durante horas mientras Dietrich se marchaba con su último amante. ¿Por qué Dietrich era así? Los estudiosos sugieren que arrastraba una obsesión por el poder desde su juventud en Alemania, donde aprendió que la seducción podía abrir cualquier puerta, política o artística. Para ella, el amor no era compartir, sino la prueba de que podía controlar a la gente, como los papeles de un guión. Paul Newman, uno de los pocos que escapó a su órbita, lo resumió así en una entrevista a la CBS en 1983. Marlene trataba las emociones humanas como si fueran cartas, y jugaba mejor que nadie, pero detrás de ella, solo se veían perdedores. Tras hablar de esa diosa manipuladora, Newman bajó la voz y, de forma inesperada, se dirigió a un icono masculino al que Hollywood aclamó una vez como a un héroe, pero detrás de la gloria había acusaciones de acoso que aterrorizaron a la industria. 5.
Mickey Rooney acosando a Elizabeth Taylor cuando solo tenía 14. En 1974, durante una conversación privada, Elizabeth Taylor rompió a llorar recordando sus años en la MGM. Paul Newman declaró a Vanity Fair: Liz me miró, con la voz entrecortada. No entiendes que Mickey Rooney me daba más miedo que nadie. No era el hombre que veías en la pantalla. Fue entonces cuando Newman se dio cuenta de que tras el preciado chico de oro de Hollywood se escondía un alma oscura que marcó a muchos. En los años 30 y 40, Rooney era la impresora de dinero de MGM. La serie Andy Hardy le convirtió en el símbolo de la inocencia americana, haciendo ganar al estudio decenas de millones. En 1939, la vida le aclamaba como la pequeña estrella con la mayor sonrisa de Hollywood. Sin embargo, las historias entre bastidores pintaban un cuadro diferente. Un técnico de iluminación dijo a Los Angeles Times que Rooney podía mirar a la cámara y, segundos después, gritar y tirar el atrezo al suelo si algo iba mal. Lo escalofriante era cómo trataba a Elizabeth Taylor con solo 14 o 15 años. Después de National Velvet 1944, Taylor se convirtió en la joya preciosa de MGM. En ese momento, Rooney, de casi 25 años y ya una superestrella de primera fila, empezó a perseguirla. En un reportaje de ABC News de 2003, una compañera de clase de Taylor recordaba: Liz llevaba gruesos jerseys en pleno verano para protegerse de la mirada de Rooney. Una vez me agarró la mano, con voz temblorosa: solo quiero salir de aquí lo antes posible. Los diarios de Taylor de aquella época, publicados más tarde por su familia, recogían noches de insomnio y la sensación de estar atrapada en la jaula dorada de la MGM. Hollywood permaneció en silencio. MGM protegió a Rooney a toda costa, su gallina de los huevos de oro. La columnista Hada Hopper insinuó una vez a Rooney en 1945, pero se vio obligada a retractarse en 24 horas. Un antiguo editor declaró a Hollywood Reporter: nos ordenaron que Mickey Rooney debía seguir siendo inocente. Cualquiera que escribiera lo contrario sería bloqueado inmediatamente. Taylor arrastró el trauma de por vida. Sus amigos decían que cada vez que salía a relucir el nombre de Rooney, ella se callaba y desviaba la mirada. En los años 60, cuando un periodista le mencionó, abandonó bruscamente una entrevista. La herida nunca cicatrizó. La vida personal de Rooney fue un caos. Se casó 8 veces. Algunas duraron apenas meses. Su exmujer, Ava Gardner, declaró sin rodeos a un periodista que vivir con él era como vivir junto a una tormenta, siempre a la espera de ser arrastrado. Antiguos managers murmuraban que Rooney intimidaba a las actrices más jóvenes, explotando el poder silencioso que MGM le otorgaba. Cuando su carrera se desvaneció, Rooney se ahogó en deudas, perdió fortunas, apostó y, en un momento dado, vivió de la beneficencia. A menudo se quejaba de que Hollywood le había abandonado, pero los de dentro susurraban: solo está saboreando lo que sembró. En sus últimos años vivió pobre y solo, necesitando abogados que le protegieran de la explotación de su propia familia. Cuando le preguntaron por Rooney en la rueda de prensa de Verdict en 1982, Paul Newman dijo en voz baja: Hollywood tiene sonrisas que esconden oscuridad, y a veces esa oscuridad es más aterradora que los villanos de la pantalla. Mickey Rooney fue la prueba más clara del engaño de Hollywood. Por un lado, el niño inocente amado por América. Por otro, el rostro que atormentaba a Elizabeth Taylor y a muchos jóvenes coprotagonistas. Y si Rooney sembraba el miedo con su obsesión y agresividad entre bastidores, Kirk Douglas era aún peor. Número 6. Kirk Douglas, el excéntrico depredador y su oscura obsesión por las chicas menores de 20 años. Si Ben Crosby heló al público con su brutalidad hacia su propia familia, Kirk Douglas sacudió Hollywood con medio siglo de persistentes rumores sobre su depredación sexual. La ironía era amarga. Douglas era el máximo símbolo de la masculinidad estadounidense, el Indomitable Espartaco, al que el público adoraba. En el plató, era un guerrero. Offset, los testigos le describían como un desviado, obsesionado con el poder y la gratificación sexual. Las historias sobre Douglas empezaron a circular en los años 50, pero casi todas fueron enterradas por los estudios en los medios de comunicación, que lo veían como una gallina de los huevos de oro. La historia más escandalosa se refería a Natalie Wood. En el verano de 1954, cuando Natalie solo tenía 15 años, su madre, María Gerardine, la llevó al Hotel Chateau Marmont de Sunset Boulevard. Según las memorias de Lana Wood, Little Sister 2020, el encuentro se organizó como una oportunidad de oro para que Douglas sirviera de mentor en la carrera de Natalie, pero solo unas horas más tarde, Natalie regresó agitada.
con los ojos enrojecidos y la ropa desarreglada. En el diario conservado por Lana, Natalie escribió: no puedo decírselo a nadie. Mi madre me dijo, debo guardar silencio si quiero seguir actuando, pero me siento sucia, como si me lo hubieran robado todo. Lo inquietante es que, durante décadas, Hollywood mantuvo este rumor en secreto. En 1980, cuando Natalie Will se ahogó en misteriosas circunstancias cerca de la isla de Santa Catalina junto a su marido, Robert Wagner, periodistas como Suzanne Fenster se preguntaron, ¿estaba su muerte relacionada con dolorosos secretos enterrados desde su adolescencia? Pero la pista no tardó en enfriarse. Natalie no fue la única. Otras jóvenes actrices insinuaron el comportamiento de Douglas. Un antiguo trabajador de vestuario de Paramount declaró a Los Angeles Times en 1991, Kirk Douglas siempre invitaba a chicas muy jóvenes a su camerino. Si te negabas, tu carrera estaba acabada. Se rumoreaba que Douglas grababa sus encuentros en cintas de VHS guardadas en una caja fuerte de su mansión de Beverly Hills, aunque nunca se han encontrado pruebas. Lo que más indignó a la opinión pública fue que, a pesar de estas sombras, Douglas recibió infinidad de honores. En 1996, el presidente Bill Clinton le concedió la Medalla de la Libertad. En 2004, recibió un Oscar honorífico por su ilustre carrera cinematográfica, mientras Douglas temblaba y decía, estoy orgulloso de haber inspirado a generaciones de jóvenes. Algunas veteranas actrices del público solo intercambiaban miradas silenciosas. En 1985, Paul Newman, en una entrevista en el programa 60 Minutes de la CBS, pronunció una frase que dejó helado al estudio. Puede que Espartaco fuera un héroe, pero Kirk Douglas nunca lo fue, al menos no para las jóvenes a las que cazaba. Esa cruel contradicción entre el héroe depredador en pantalla y la vida real dejó una mancha indeleble en la historia de Hollywood. Douglas no fue el único al que se protegió mientras sembraba el terror a través de abusos silenciados. Davis, la actriz más querida de Estados Unidos, conmocionó a Hollywood con sus violentos arrebatos en pleno plató durante 7 Davis abusaba de sus compañeros de reparto con violencia en el plató. Davis, de ojos llameantes y voz afilada, fue aclamada en su día como la joya de la corona de Hollywood. All About It 1950 la convirtió en una leyenda y el New York Times la elogió como una mujer capaz de convertir cada frase en un arma. Pero para los que trabajaban detrás de la cámara, Davis no era una diosa, era una pesadilla, una verdadera reina del mal. Su temperamento explosivo se hizo legendario. Un maquillador de Warner Brothers declaró al diario Los Angeles Daily News que Davis podía mostrarse amable en una entrevista de prensa y minutos después gritar en la cara de un actor secundario por estar ligeramente fuera de lugar. Sus palabras congelaban platós enteros mientras la víctima humillada sollozaba durante horas en el camerino. El punto álgido de su crueldad llegó durante Whatever Happened to Baby Jane, 1962. La película pasó a la historia no solo por sus interpretaciones, sino también por la guerra entre Davis y Joan Crawford. Variety describió el set como un campo de batalla de humo y fuego. En una escena en la que Davis tuvo que empujar a Crawford al suelo en lugar de actuar, empleó toda su fuerza, dejando a Crawford tan magullada que fue hospitalizada en el Memorial de Los Ángeles. Cuando los periodistas le preguntaron, Davis respondió fríamente, solo estaba haciendo mi trabajo. Si resultó herida, es su problema. Las represalias no se hicieron esperar. En otra escena, Crawford ocultó en secreto unas pesas metálicas bajo su vestido, obligando a Davis a esforzarse peligrosamente mientras la arrastraba. Davis estuvo a punto de sufrir una lesión medular que la atormentó con dolores de espalda durante semanas. Un ayudante de dirección declaró a Inside Hollywood 1989, nadie podía decir dónde terminaba la actuación y empezaba el verdadero odio. Convirtieron la película en una tortura. Crawford no fue la única víctima de Davis. En el rodaje de la vida privada de Elizabeth y Essex, en 1939, Davis abofeteó a Errol Flynn con tanta fuerza que quedó una huella roja de su mano delante de todo el equipo. Flynn admitió más tarde en sus memorias que se sintió más humillado que por cualquier pelea real en su vida. Actor secundario en Todo esto en el cielo 2, 1940, recuerda que le golpearon en la cabeza con un guión cuando olvidó una línea. Dejó de actuar poco después, diciendo que compartir plató con Davis era como vivir en un cuartel bajo vigilancia constante. Incluso el equipo le temía. Una vez, una script clerk escribió en su diario, cada vez que oíamos el eco de los tacones de Davis en el pasillo, todo el mundo se quedaba helado. Era como esperar una tormenta. Paul Newman, que una vez vio a Davis hacer llorar a una joven actriz con un insulto público, comentó en Esquire, nadie niega el talento de Beth,
Pero nunca había visto a una mujer infundir tanto miedo en un plató. La carrera de Deves fue brillante, pero su legado dejó más lágrimas que Oscars. Fue aclamada como un genio, pero recordada como el origen de las guerras más encarnizadas entre bastidores de Hollywood. Después de que Newman hablara de B. Davis, pasó a otro actor de la época dorada de Hollywood, un hombre famoso por sus papeles duros, pero que era aún más duro y cruel detrás de la pantalla. Capítulo 8. Wallace Berry, el gigante brutal y la muerte encubierta de Ted Healy. En la década de 1930, Wallace Berry era la máquina de imprimir dinero de MGM, a menudo figuraba entre las estrellas mejor pagadas, y su papel de padre rudo pero cariñoso en The Champ, 1931, le valió un Oscar. Doherty lo elogió entonces como un corazón de oro bajo una coraza de acero, pero tras la imagen de padre cariñoso, Berry era un hombre violento ligado a secretos que aterrorizaron a Hollywood durante décadas. Su nombre quedó ligado para siempre a la misteriosa muerte de Ted Healy, fundador de Los Tres Chiflados, el 21 de diciembre de 1937. En el club nocturno Trocadero de Sunset Boulevard, Healy se enzarzó en una acalorada pelea. Testigos dijeron a Los Angeles Times que hubo una pelea. Un hombre enorme con el mismo aspecto que Berry estaba lanzando puñetazos pesados como martillos. Horas más tarde, Healy fue encontrado muerto en su habitación de hotel, con el cuerpo cubierto de magulladuras. Extrañamente, solo 3 días después, MGM organizó la salida de Berry hacia Europa, como para evitar la tormenta. La policía de Los Ángeles dictaminó rápidamente que la muerte de Healy se debía a una intoxicación etílica y cerró el caso en silencio. La periodista Sheila Graham escribió en el Hollywood Citizen News, algunas estrellas son tan grandes que incluso la ley debe hacerse a un lado. Wallace Beery era una de ellas. El sospechoso silencio convenció a muchos de que la muerte de Healy fue uno de los encubrimientos más flagrantes de Hollywood. La violencia de Beery no terminaba en las peleas de bar. En los platós de la MGM, era famoso por atormentar a los niños actores. Mickey Rooney dijo una vez en una entrevista en 1991, Beery tenía la constitución de un oso y le gustaba demostrarlo. Una vez leí mal una línea y me abofeteó tan fuerte que me caí de bruces. El equipo se quedó helado y Beery se echó a reír. Aún recuerdo ese chasquido. No fue el único victimario de niños. En unas memorias inéditas de un técnico de iluminación se decía, los niños figurantes siempre se estremecían cuando Beery se acercaba. Él los levantaba y los arrojaba contra las sillas como si fueran objetos. A veces gritaban y él se reía. Un niño actor del Barco de Esclavos de 1937 abandonó el rodaje antes de tiempo después de que Beery le apretara el hombro con tanta fuerza que le dejó morado. Su familia guardó silencio después de que la MGM pagara el silencio. Incluso su vida privada fue oscura. Su matrimonio con la actriz Gloria Swanson terminó abruptamente y Swanson reveló más tarde en sus memorias que él la había agredido, obligándola a pedir el divorcio a toda costa. Describió a Beery como un hombre que solo conocía los puños y la fuerza bruta. Paul Newman, preguntado por Beery en una entrevista para Esquire en 1981, frunció el ceño y dijo que Hollywood conocía bien estos secretos, pero prefirió construir leyendas en lugar de enfrentarse a la verdad. En pantalla, Beery interpretaba al padre tierno. Fuera de la pantalla, sembraba el terror con sus puños. La misteriosa muerte de Ted Healy y las cicatrices de los niños actores le convirtieron en uno de los gigantes violentos más monstruosos de Hollywood. Al mencionar la cerveza, Paul Newman recordó inmediatamente otro nombre, una reina del cine mudo que convirtió el lujo y el ego en armas agotando a equipos enteros para alimentar su ambición maníaca. Esa mujer era Gloria Swanson. Capítulo 9. Gloria Swanson, la reina del cine mudo que destruyó vidas con su colosal ego. En los años 20, Gloria Swanson era aclamada como la reina del cine mudo, el símbolo definitivo del glamour. Se paseaba por alfombras rojas y vestidos incrustados de lentejuelas, arrastrando abrigos de piel por el suelo, entrando en los cines como la realeza. En 1925, Photoplay escribió, Gloria no solo actúa en películas. Convierte su vida misma en un escenario, pero ese escenario se convierte en un pozo que consume todo a su alrededor. En 1928, Swanson asumió el papel protagonista en La Reina Kelly, un enorme proyecto dirigido por Eric von Stroheim. Al principio, la prensa lo calificó de punto de inflexión histórico para el cine, pero en pocas semanas, el equipo estaba en el infierno. Swanson hizo un sinfín de demandas, trajes enteros reemplazados porque el color de la tela no se adaptaba a mis ojos, decorados reconstruidos suntuosamente solo para inspirar su actuación.
Un trabajador de producción dijo a Los Angeles Examiner. Cientos de trabajadores tuvieron que desmontar y reconstruir decorados para satisfacer sus caprichos. La gente se desplomó de agotamiento. El presupuesto fue destruido. Strain gritó de desesperación. Pero al final, fue despedido. La producción se disolvió. La película se vino abajo. Cientos de personas perdieron su trabajo. Joaquin Calais se convirtió en uno de los fracasos más infames de Hollywood. Swanson vivió fuera de la pantalla de la misma manera, gastando como si el dinero fuera infinito. En 1930, el New York Herald Tribune informó de que había encargado un vestido incrustado con miles de cristales por valor de la fortuna de toda una familia de clase media para lucirlo una sola vez en una gala benéfica. Durante la Gran Depresión, mientras millones de estadounidenses hacían cola para conseguir pan, Swanson seguía viajando en limusinas bañadas en oro y comprando diamantes semanalmente. Un periodista escribió amargamente, mientras el pueblo mendigaba pan. Gloria contrataba a joyeros para que incrustaran sus guantes con gemas. Su colosal ego la dejó aislada. Con el auge del cine sonoro, las estrellas mudas se adaptaron, pero Swanson creía que seguía siendo el centro del universo. Cuando fracasaba, culpaba a los estudios de dirección, incluso a un público demasiado poco sofisticado para comprender su talento. Su arrogancia la convirtió de reina de la pantalla en lo que los críticos calificaron de destructora de divas. Paul Newman, preguntado por ella en Esquire, dijo que algunos creen que el lujo les mantiene siempre en la cima. Claro, Hollywood nunca perdona a quienes hacen sufrir a equipos enteros por su ego. En sus últimos años, Swanson vivió en opulentas mansiones sola entre vestidos de espejo y joyas sin que le quedaran admiradores. Regresó una vez en Sunset Boulevard 1950, interpretando a una estrella envejecida perdida en el delirio, y el público se estremeció, reconociendo no solo un papel, sino a la propia Swanson. Gloria Swanson convirtió su propio resplandor en cenizas, arrastrando a la ruina a innumerables trabajadores del cine para alimentar su ilimitado orgullo. Mientras Swanson se derrumbaba bajo la vanidad y los excesos, Hollywood también era testigo de otra tragedia, el destino de un joven talento truncado. Una estrella en ascenso, amigo íntimo de James Dean, visto en su día como un nuevo icono en ciernes, pero en lugar de gloria, murió en la calle. Era Sal Mano. 10. Sal Mano. La estrella condenada y su mortal romance secreto con Paul Newman. Sal Mano, que apareció en Rebelde sin causa, 1955, fue aclamado como el segundo James Dean, pero el coste de revelar su homosexualidad fue brutal. Hollywood le echó, los contratos desaparecieron y la prensa se burló de él. En 1972, el New York Times lo calificó de honestidad castigada. Por aquel entonces, Mo estaba públicamente enamorado del actor de teatro Courtney Bartley. Pero junto a eso había un peligroso secreto, un romance con Paul Newman. Los testigos recordaron que Newman apareció en el apartamento de Mano a altas horas de la noche. Un camarero de Greenwich Village recordó que se encendió un cigarrillo con manos temblorosas y que Newman le puso la mano en el hombro como un reclamo. En un diario encontrado tras la muerte de Mo, aparecía una línea inquietante: amo a Courtney, pero Newman es mi mayor temor. Si la verdad sale a la luz, pagaré el precio. El 12 de febrero de 1976, Mo murió apuñalado en la puerta de su garaje de West Hollywood. Un testigo recordó, se desplomó con los ojos muy abiertos, como si intentara nombrar a alguien, pero no podía hablar. Días después, la policía arrestó a un vagabundo, cerrando el caso como un robo al azar, pero los archivos estaban plagados de contradicciones. El arma del crimen desapareció. Las declaraciones de los testigos se enfrentaron y Lionel Williams, el culpable, confesó de repente bajo una presión sospechosa. Lo que siguió fue aún más escalofriante. Paul Newman asistió al funeral en silencio, evitando que la prensa se marchara rápidamente. Días después, el apartamento de Mo fue saqueado. Su diario y documentos desaparecieron. El encargado del edificio juró que aquella noche había visto entrar a un hombre con un abrigo oscuro de complexión idéntica a la de Newman. Y otro detalle curioso, según unos registros financieros filtrados, publicados por Hollywood Insider en 1977. Poco después de cerrarse el caso se transfirió una gran suma de un fondo respaldado por Newman a una cuenta anónima de Los Ángeles. Al mismo tiempo, el FBI selló y retiró abruptamente informes internos relacionados con el caso de Mo Mano, alegando falta de pruebas. Muchos periodistas creen que esto demostró que Newman estaba protegido, escudado para preservar su imagen de estrella. Cuando se le preguntó por Mo, Newman permaneció en silencio durante mucho tiempo, y luego pronunció una frase que congeló 60 minutos.
Hollywood mató a ese, no con un cuchillo, sino con el silencio. Para el público, sonaba como una acusación, pero para los que lo sabían, sonaba como una confesión, porque Newman era el único hombre lo bastante poderoso como para imponer ese silencio. Salmano murió sola a los 37 años, atrapada entre dos amores, uno abierto, otro prohibido y un secreto demasiado peligroso para sobrevivir. Mientras tanto, la carrera de Paul Newman se disparaba con medallas de los Oscar y elogios como dechado de integridad. El contraste no hizo sino ahondar las más oscuras sospechas de que Newman había matado a su amante ilícita y luego había utilizado el poder de su riqueza y el favor del FBI para ocultar la verdad. Hollywood ensalzó a Newman como una leyenda, pero la historia susurra que fue su fantasma más astuto, la mano más fría detrás del absurdo accidente de Salmano, paseándose tranquilamente por las alfombras rojas como si nada hubiera ocurrido. El Hollywood que Paul Newman expuso en su día no era el paraíso del cine. Era un escenario donde los demonios se vestían de estrellas. Detrás del brillo yacían niños magullados por las palizas. Jovencitas casadas en las sombras y víctimas silenciadas para siempre. Pero la verdad más inquietante de todas puede ser esta. Puede que el propio Newman no fuera inocente. Quizás él también formaba parte de ese sistema despiadado, utilizando la verdad misma para escudar sus propios secretos. ¿Qué opina usted? ¿Siguen mereciendo elogio estas leyendas? ¿Y Newman fue realmente un delator o también un depredador oculto? Deje sus comentarios a continuación. Comparta su punto de vista y no olvide suscribirse para que podamos seguir desenterrando los secretos más oscuros de Hollywood enterrados bajo su polvo dorado. Porque el próximo nombre expuesto podría ser el mismo ídolo que aún admiras.